van a ser grabadas. Empiezo a grabar. Antes de seguir, les comento algo que a lo mejor les resulta interesante. No es obligatorio tener la cámara encendida, la cámara de video. No es obligatorio, es opcional. No es opcional que tengan el micrófono encendido, eso sí, les voy a pedir que lo tengan apagado, por favor. Cuando quieran preguntar o hablar, no abren el micrófono y no va a haber ningún problema. Por otra parte, sí también les voy a pedir, por favor, que coloquen su nombre y apellido como corresponde para que podamos ver dentro del usuario de Zoom. Pongan nombre y apellido, por favor. Así nos podemos identificar correctamente. Mi nombre es Eduardo Mónaco, como habrán visto cuando les mandé el mail el fin de semana. Yo soy el docente de esta materia, formalización de algoritmos. También soy docente dentro de la carrera en 5 materias. Junto conmigo están 2 ayudantes, en este caso Mario de Paolo y Mauro Triaca, que los pueden llegar a ver allí en alguna ventanita. Las materias tienen un docente, que es el que está a cargo de la asignatura, y generalmente tiene 1 o 2 ayudantes que colaboran conmigo y colaboran con ustedes, en el sentido de que les pueden dar una mano si me veo sobrepasado en las explicaciones. Los ayudantes por lo general son estudiantes o ex estudiantes, o estudiantes avanzados o ex estudiantes de la misma carrera que ustedes han elegido, así que cualquier cosa pueden también consultarles a ellos una cuestión que no tenga que ver tanto con los contenidos y sí con la carrera en particular. Les pregunto si alguno tuvo algún inconveniente para poder ingresar al campus. Yo les pasé dos enlaces y 2 claves para poder matricularse. Si al momento alguno no lo pudo hacer, vemos a ver qué les pudo haber pasado, pero la idea es que estén todos matriculados, porque allí es donde va a estar toda la información que necesitan para poder hacer curso de ingreso y más adelante las materias de la carrera. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? ¿Todo bien? Soy Cari. Sí. Yo no pude ingresar al link que me mandaste. ¿No te pudiste matricular o no pudiste ingresar al link? No, claro, no me pude matricular. O Pero sea, me abre mi perfil de campus, pero no me deja seleccionar nada más. ¿No te pide en ningún momento la clave de matriculación? No. Entonces ahí sí tendrías que consultar con división de alumnos, a ver por qué, al departamento de alumnos, por qué no te han matriculado, no te dan esa opción. Bien. Cuando querés ingresar a la materia, te tendría que dar la posibilidad de matricularte y tendrías que poner la contraseña que les pasé y tendrían que entrar. Probalo ahora en este momento si querés y me fijo también a ver si te veo conectado o no. Dale. Mira, estoy entrando al link que mandaste vos. Somos la comisión 106. Tenés que entrar, tenés 2 partes. Ahora les comparto yo pantalla. Espera. Dale. Ustedes van a tener 2 secciones siempre. Una que es particular de la materia no, perdón, de la comisión, y otra que es particular de la materia, que es esta que dice acá, general, formalización de algoritmos. Primero te pediría que ingreses, cliques ahí y ahí te tiene que mandar a matricular. No, me sale, a ver. Claro, ahí estoy, llego al 106, que somos nosotros, está la llavecita y está la I. Y ¿probaste entrando primero a la general? Sí. Ahí puedes ingresar. Y me sale lo mismo. Bien. Me aparecen mis datos, bueno, todo lo que pongo yo. Y nada más. Ciudad, bla, 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 qué sé yo, carrera. Que actualice la información personal, que ya lo hice. Y después, ahora, lo voy a hacer de vuelta. No sé si alguno ha pasado por lo mismo, pues yo nunca me matriculé, pero si alguno ha pasado por lo mismo y puede dar una mano.
bienvenido. Si todos han pasado por lo mismo. Respetando, obviamente, mayúsculas y minúsculas en la contraseña, ¿no? Insisto, todas las materias tienen dentro de... Ahí pude. ¿La pudiste? Bien. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Se Hola. escucha? Sí. Ok. Todas las materias tienen en el campus una parte general que es común para todas las asignaturas y una parte específica donde obviamente van a quedar guardadas las clases y ahí vamos a hacer todos los comentarios o todas aquellas cuestiones que ocurren aquí. Entro a la parte general de formalización de algoritmos y les cuento lo que van a ver. Acá donde está esto que dice novedades, esto es cuando hay generalmente algún aviso, alguna notificación, todo lo que aparezca acá en novedades previamente le llega al correo electrónico, entonces siempre que haya algún cambio de horario, alguna información importante, cosa que no se haya dicho antes, va a aparecer acá en novedades, pero insisto, se van a dar cuenta porque les llega un correo electrónico con todo lo que dice ahí. Lucía, no, te conviene escribirte en las dos, porque hay cosas, por eso lo estoy mostrando, hay cosas necesarias para las dos, hay cosas específicas y hay cosas que son generales, por eso tenés que matricularte en las dos. Tienen para descargarte el PCIN, esto es un programa que les va a resultar útil, en realidad va a resultar útil una corta periodo de tiempo en su vida, les va a resultar útil solamente el mes de ingreso. Si no se lo pueden o no quieren descargárselo, no va a haber ningún problema. Después les comento bien de qué se trata. Tienen un manual básico y un manual avanzado. Insisto, lo pueden descargar si quieren, convendría que lo tengan. Yo lo tengo, pero insisto que les va a resultar útil solamente en el ingreso. Después en su vida lo van a volver a usar. Foro de ayuda y consultas. Aquí pueden hacer preguntas que se las puede contestar cualquiera de los docentes de la carrera. Y lo que sí tienen aquí es los apuntes con los que vamos a trabajar. El primero, que es el apunte de formalización de algoritmos, ustedes tienen la parte que se vendría a ser la del módulo, o sea, la parte textual. Luego, donde dice presentación clase, es con lo que nos vamos a manejar hoy en la presentación de la clase. Un presi, donde tiene todos los contenidos, tiene básicamente lo mismo que acá dice en apunte, pero hecho en un presi. Hago unos ejemplos de pseudocódigo para ver más adelante. Y los trabajos prácticos que van a tener que hacer. Estos trabajos prácticos los van a tener que hacer y entregar. Cuando entregan los trabajos prácticos lo tienen que hacer en el lugar específico de la comisión. Los van a hacer generalmente uno y medio por semana de estos trabajos prácticos. Los mismos tienen una fecha límite de entrega. Esa fecha límite es a respetar a rajatabla. Esa fecha límite generalmente es los viernes a última hora, o sea, los viernes 23:59, después el sábado a las 0 horas ya no pueden entregar el trabajo práctico y no se puede entregar el trabajo práctico. Voy a explicar algunas cuestiones con respecto a esto que estoy diciendo. Ustedes le dijeron que el curso de ingreso es obligatorio. Es obligatorio en tanto y en cuanto se les pide, se les recomienda, que es necesario hacerlo, pero el curso de ingreso en el que están participando no es eliminatorio. Es un curso de ingreso nivelatorio. ¿Qué quiere decir? Que nos pone a todos en las mismas condiciones para poder ingresar en la carrera y poder hablar todos el mismo lenguaje. Los trabajos prácticos que tienen que entregar se les va a corregir y se les va a dar una devolución en tanto está bien, está mal, no nos detenemos en cosas específicas, sí se las puedo responder después yo, pero la idea de que ustedes entreguen trabajos prácticos es que se acostumbren a entregar trabajos prácticos en tiempo y forma. Si no los entregan no pasa nada, si los entregan todos correctamente hechos tampoco va a pasar nada porque todos van a ingresar. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que respeten el tiempo y forma de entrega del trabajo práctico, que no se copien, que lo hagan con honestidad, porque la idea es ver si realmente están entendiendo o no las cosas.
Si no se entiende, piden ayuda. Si lo entienden, fantástico. Pero la idea es que todos, al momento de empezar a cursar Laboratorio de Programación 1, tengan los mismos conocimientos y cuando el docente de la materia esté hablando de algunas cuestiones, ustedes ya sepan de qué se trata. Entiendo que cada uno de ustedes puede tener una realidad distinta, de la cual provienen, pueden venir del secundario, pueden haber estudiado otra cosa, pueden tener un título incluso. Por lo tanto, la idea es que todos tengan medianamente los mismos conocimientos y cuando se les esté hablando de algunas cuestiones, eh, sepan de qué se trata. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? Las clases todas se graban, quedan en la parte específica de la comisión. Hoy estoy grabando desde el primer momento, solo porque es la primera clase y todas estas cosas que estoy diciendo a lo mejor son necesarias para volverlas a escuchar. Después, generalmente, solo grabaré la parte donde se está explicando algo, para que el video no sea tan largo. En el mismo día, generalmente, se suben las grabaciones, en la parte específica de la comisión. Buenas. Bueno, si no hay preguntas, dudas hasta el momento, comenzamos directamente con la clase, si les parece. Lo que voy a hacer es ir a la parte del curso general. Ustedes tienen dos opciones, o leer las cosas de donde dice apunte formalización de algoritmos, que está todo escrito, lo que se verá en este mes de clase, o pueden seguirlo desde donde dice presentación de clase, que se les va a abrir un presi. Leandro, ¿por qué querías ingresar al SICU? ¿O al campus querés ingresar? Hola, Leandro Córdoba. No, Mechino, que Ah, ok. si tienen dudas con lo del SICU, eso es administrativo, yo no me encargo del SICU, sí del campus me puedo encargar, no tengo participación en el SICU. Eso lo tienen que consultar en alumnos. Puede ser que que estén sobrepasados de trabajo. Claro, por eso, sí, me parece raro que quieran ingresar ahora al SICU. En el SICU se pueden inscribir a las materias, se ven las notas. No creo que tengan mucho para hacer ustedes hoy en el SICU. Quizás todavía lo están cargando, lo están armando, porque tengo entendido que todavía se está inscribiendo gente, entonces por eso supongo que no debe estar habilitado, supongo, pero yo no soy el encargado de eso. Bien. Ustedes están viendo el Prezi que dice formalización de algoritmos, confírmenme. Ya. Perfecto. Bien. Uf. Bueno, discúlpeme, está un poquito lenta
Bueno, conceptos generales, yo les voy a dar una lectura de este Prezi, cualquier cosa me preguntan, me interrumpen, no se hagan problema. Lo que sí les pido, el altavoz Victoria, sí, puede ser internet, porque se tiene que escuchar, bueno, no sé si los demás se escuchan bien. El micrófono, a lo mejor no lo tenés sincronizado con el micrófono de la computadora, pero tenés que ir a la parte donde está el microfonito, abajo en Zoom. Igual no te preocupes que todo queda grabado, después cualquier cosa lo volvés a ver. Lo que sí les pido que una vez que quieran interrumpirme lo hagan con el micrófono, por favor, porque si no tengo que salir de Prezi para poder ver el chat. Bueno, eso nada más. Básicamente lo que vamos a ver nosotros acá es una introducción de lo que serían las materias programación y laboratorio 1. ¿Qué diferencia hay entre programación y laboratorio 1? Bueno, que en programación van a ver toda la parte teórica, en laboratorio 1 tendrían que ir al laboratorio de la facultad, cosa que no van a hacer porque las clases son virtuales. En algún momento seguramente se haga algún tipo de clase presencial y que puedan ir al laboratorio, que es un lugar donde está lleno de computadoras para poder programar allí dentro de la facultad. Una computadora, bueno, todos sabemos más o menos lo que es una computadora, o tenemos una idea. Es un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener resultados. Básicamente nosotros tenemos elementos de ingreso y de salida de datos, como pueden ver en este dibujo. Lo que ingresa a lo que sería esto, que sería la CPU, donde se procesan esos datos, se ingresan datos, perdón, se procesan, y lo que sale a través de los dispositivos de salida siempre es información. Esto ténganlo muy en cuenta, parece algo simple, pero no lo es, dado que siempre sepan que todo aquello que le van a ingresar a una computadora se conoce como datos. Todo lo que sale es información. O sea, jamás uno podría decir que a una computadora le va a ingresar una información y que van a salir datos. Eso ténganlo en cuenta porque es importante, aunque parezca algo simple, es importante que hablemos todos con el mismo sentido. Lo que ingresa a la computadora siempre van a ser datos. Está la unidad central de procesamiento que lo va a procesar según lo que se quiera hacer, y lo que nos va a devolver siempre va a ser información. Bien, voy a ir dando algunas definiciones. Todos sabemos lo que es un lenguaje. Esto no tiene nada que ver, para aquellos que sepan, lo que es un lenguaje de programación con lo que estoy diciendo acá. Un lenguaje, todos lo entendemos como un conjunto de símbolos que sirven para transmitir uno o más mensajes, ideas, entre dos entidades que comparten las mismas convenciones. Es decir, nosotros, hay un micrófono abierto, por favor, si me pueden apagar. Yo les estoy hablando a ustedes, y a través de un lenguaje, de castellano, y todos me entienden. ¿Por qué? Porque todos hablamos el mismo lenguaje, y todos compartimos las mismas convenciones. ¿Qué quiere decir convenciones? Y todos sabemos que, por ejemplo, cuando yo pongo un punto, o si fuese un lenguaje por escrito, ¿no? Yo pongo un punto, pongo una coma, uno tiene que hacer una pausa en la lectura, o si pongo un acento, ustedes saben lo que significa, o si pongo un punto y aparte y arranco con una mayúscula. Todas esas cuestiones que aprendimos en primaria cuando aprendemos a leer, con eso es lo que nos define lo que sería el lenguaje. Cuando vamos a definir también lo que es una comunicación, un proceso complejo que requiere una serie de reglas simples, tiene que haber un emisor, un receptor, un medio de comunicación y un mensaje. De esa forma, lo que se logra es poder dialogar, poder hacer algo que van a ver que es lo que básicamente van a terminar haciendo ustedes, que es dialogar, hablar, es decir, dar instrucciones a una computadora. Lo que pasa es que ustedes, que por el momento quizás medianamente lo sepan hacer, van a tener que tratar de hablar con la computadora, de comunicarse y que la computadora los entienda. Para poder entenderse ustedes con la computadora,
Van a tener que aprender su lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de las computadoras? Es el lenguaje de la programación, en sus distintas versiones que viene el lenguaje. Bien. Esta materia se llama formalización de algoritmos. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Bien, básicamente un algoritmo es una serie de pasos organizados que describen el proceso que se debe seguir para dar solución a un problema específico. Que no solo tiene que ser un problema específico de la informática o de la programación. Nosotros vivimos haciendo algoritmos. Todo el tiempo hacemos algoritmos cuando queremos resolver un problema. Y uno dice, un problema, suena un poco a matemática. No, un problema puede ser, por ejemplo, tener hambre. ¿Qué hacemos? ¿Qué ejemplo? Es un ejemplo que les voy a mostrar de un algoritmo. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, y acá arrancamos ya con lo que sería un algoritmo, con lo que ustedes van a hacer en la carrera, supuestamente el resto de su vida. Ustedes tienen que imaginar que cada vez que resuelven un problema lo hacen de la siguiente forma. Siempre todo va a tener un inicio y va a tener un final. Bien, yo arranco. Me hago una pregunta. ¿Tengo hambre? Hay dos posibles respuestas. ¿Cuáles son las posibles respuestas cuando tengo hambre? Que tengo hambre, sí, o que no tengo hambre. Entonces, yo me pregunto, ¿tengo hambre? Y digo que no, quiere decir que estoy satisfecho. Si estoy satisfecho, se termina el algoritmo, porque hasta acá llegué. Ahora, ¿qué pasa si tengo hambre? Y bueno, tengo que ir y buscar comida en el refrigerador. Entonces, ¿después qué tengo que hacer una vez que busco comida en el refrigerador? Preguntarme, ¿hay comida? Hay dos posibles respuestas. Sí o no. Si no hay comida, salgo a comprar. Si hay comida, lo que puedo hacer es preparar algo y comer. Y luego, fíjense esta flecha, vuelve. ¿Sigo con hambre? Nuevamente, dos posibles respuestas. No o sí. Si no, ya estoy satisfecho. Si sí, tengo que volver a hacer lo mismo. Buscar comida en el refrigerador. Si hay comida, supónganse que no, salgo a comprar, vuelvo. Bueno, esta estructura no es casual. Fíjense que hay cosas que no son casuales. Ejemplo, y van a decir, pero parece todo lo mismo. Fíjense que inicio y fin tienen el mismo símbolo. Símbolo me refiero a la figura geométrica que lo encuadra, ¿no? Que no sabría decirle bien qué es, pero bueno, es una figura. Inicio y fin es la misma figura. Después, cada vez que me hice una pregunta, me hice dos veces una pregunta. ¿Tengo hambre o hay comida? ¿Tengo hambre? Tengo dos posibles respuestas y siempre lo que van a tener que buscar cuando se quieran comunicar con la computadora es que las respuestas sean solamente dos. Sí, no. O sea, jamás podríamos, cuando estemos comunicando con una computadora, decirle, ¿tenés hambre? Y más o menos. No, sí o no. Esto también lo van a ver después en matemática. La idea es que ustedes, cada vez que quieran responder algo que le preguntan a una computadora, no haya punto medio, o sea, para un lado o para el otro. Entonces, fíjense que cada vez que nos hacíamos una pregunta, tengo hambre y hay comida, está representado por un paralelogramo. Y cada vez que queremos hacer una acción, está representado por un rectángulo. Esto no es casual. Esto es algo que deberían estar anotando. Yo no los estoy viendo, pero lo deberían estar anotando. Cada vez que me hago una pregunta, lo hago con un dibujo de un paralelogramo. Cada vez que estoy haciendo una acción, lo hago con un rectángulo. Esto es necesario. Y fíjense cómo es que se fue distribuyendo. Esto no tiene nada que ver con la informática, pero esto es un algoritmo. Y este tipo de algoritmos ustedes seguramente hacen muchos en su vida. Insisto, para hablar con una computadora no tiene que ser un algoritmo intermedio, no tiene que haber una respuesta media. ¿Hay comida? Y más o menos, no. ¿Hay comida o no hay comida? ¿Alguna pregunta, duda hasta acá? ¿Se entendió? ¿Están viendo dónde van las flechas? ¿Entienden el circuito que está haciendo este algoritmo? Sí, se entiende, profe. Bueno. Seguimos. Propiedades de algoritmos. Esta propiedad de algoritmo yo creo que he visto en casi todos los exámenes. Un algoritmo tiene que tener tres características. Preciso, definido y finito. Siempre se pregunta,
¿Cuáles son las propiedades de los algoritmos? ¿Cuáles son las características de todo algoritmo? Un algoritmo tiene que ser preciso, definido y finito. Vamos a ver qué quiere decir cada una de esas cosas. Preciso, no se presta a interpretaciones ambiguas. Lo que les estaba diciendo. ¿Tenés hambre? ¿Qué quiere decir? ¿Sí o no? ¿Tenés hambre? Tiene que ser claro. Tiene que estar definido. ¿Qué quiere decir definido? Si otra persona, que no soy yo, que fue el que hice el algoritmo, hace los mismos pasos, el resultado tiene que ser idéntico. Es decir, cada vez que uno crea un algoritmo, lo crea de forma tal que si otra computadora, hace esos mismos pasos, el resultado tiene que ser el mismo, si no, no es un buen algoritmo. Y tiene que ser finito, eso no quiere decir que sea angosto. Finito quiere decir que tiene un comienzo y tiene un fin. O sea, no es eterno. No podemos decir que un algoritmo va a ser infinita cantidad de pasos. No, empieza y termina, como les mostré hoy. Tiene un inicio y tiene un fin. Si un algoritmo cumple con estas tres características, se puede decir que está bien hecho. Si no, no. Otra pregunta de examen típica. Tipos de algoritmos. Tenemos algoritmos cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que los pasos en las instrucciones están descritas por palabras. Por ejemplo, ¿cómo opera una lavadora? Imagínense cuando ustedes, no sé si alguno usa lavarropa, ustedes van a usar un lavarropa, no le hablan, no le dicen hace tal cosa, hace tal otra. Generalmente apretan teclas, o si ustedes usan microondas, etc. Apretan un par de teclas y esas teclas, en el orden que las aprieten, es lo que va a hacer el lavarropa. Apretan las teclas de manera inversa y va a hacer otra cosa. Aunque no lo crean, no sé si alguno, insisto, usa lavarropas o un, no sé, microondas o una cocina eléctrica, cada vez que ustedes hacen, le dan una instrucción a un lavarropa, están haciendo un algoritmo, están haciendo un algoritmo cualitativo. Insisto, si uno hiciese los mismos pasos para lavar ropa, y lo hiciese al revés, o lo hiciese de otra forma, el resultado sería distinto. Puede haber entonces algoritmos cuantitativos, y de esto deben estar cansados de haber hecho algoritmos cuantitativos, donde se involucran cálculos numéricos. Básicamente, por ejemplo, cuando suman, restan, multiplican, dividen, en ese caso ustedes siempre han usado algoritmos para las operaciones matemáticas, sin usar la calculadora, por supuesto. Entonces, el usar algoritmos, fíjense que es algo de su vida cotidiana, en matemática, en la escuela, o para utilizar algún dispositivo electrónico. Lo mismo que cuando prenden la computadora, pero fíjense que algo tan sencillo como prender la computadora, esperar que se inicie, e ir a la aplicación que yo quiero, o prender el celular, desbloquearlo, ir a la aplicación que yo quiero. Yo primero no puedo ir a la aplicación y después desbloquear el celular, no tendría sentido. Ahí estoy usando un algoritmo. Y esos algoritmos son parte de nuestro día a día. Bien, ahora sí, lenguaje de programación, ¿qué es lo que ustedes vinieron a aprender acá? Es un conjunto de símbolos, caracteres y reglas que le permiten a los programadores comunicarse con la computadora. Es decir, nosotros vamos a tener que aprender a cómo a hablarle a una computadora. La computadora tiene su lenguaje, o sea, la computadora entiende ciertas cosas y nosotros tenemos que aprender a dirigirnos hacia ella. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, se depura, se compila de ser necesario y se mantiene el código fuente de un programa informático, se le llama programación. ¿Qué quiere decir todo esto? Se escribe. Fíjense que uno, obviamente, lo primero que tiene que hacer es escribir. Luego probar. Pero ¿cómo vamos a probar? Lo vamos a probar. ¿Vieron como yo probé hoy el algoritmo de tengo hambre o no tengo hambre? O sea que lo fui haciendo con las flechas y fui de un lado para el otro. Bueno, eso sería hacer una prueba. Se depura todo el tiempo, incluso una vez que terminemos, una vez que decimos, bueno, ya está, todo el tiempo los programadores se encargan de depurar el código. ¿Qué quiere decir depurar el código? Hacerlo más simple.
imagínense lo siguiente, voy a un caso muy, muy sencillo de un algoritmo. Yo puedo hacer 2 más 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 2. Es una operación. O puedo hacer 2 por 6. Yo hago 2 por 6. Hacer 2 por 6 es más simple que hacer 2 más 2 más 2 más 2. El resultado es el mismo. ¿Está mal hacer 2 más 2 más 2? No, no está mal. Pero es más fácil hacer 2 por 6. Bueno, eso es depurar. Y eso es algo que van a hacer siempre. Siempre, incluso cuando vayan a trabajar, van a ver que hay un algoritmo que está hecho y van a decir, bueno, hacelo mejor, depuralo. Se compila, ¿qué quiere decir compilar? Bueno, en los lenguajes de programación, antes de que se ejecute un programa, previamente se compila. Es decir, ¿saben cuándo ustedes compilan sin darse cuenta? Seguramente lo han hecho muchas veces. ¿Vieron cuando están trabajando en Word y se les subrayan palabras que están escritas con falta de ortografía? Y ustedes corrigen esa falta de ortografía antes de entregar un trabajo práctico, supónganse, bueno, eso es compilar. El programa busca, si ustedes tienen errores de sintaxis es eso, es falta de ortografía en el lenguaje de programación que ustedes estén escribiendo. Es decir, donde iba un punto pusieron una coma, donde iba un acento no lo pusieron, tenía que haber una comilla no lo pusieron, o sí, o pusieron de más. El programa les va a marcar, acá tenés un error, ustedes lo van a tener que corregir. Distinto es con los trabajos prácticos, ustedes podían tener un trabajo práctico con falta de ortografía, alguien se los iba a corregir. En cambio, en los programas, si ustedes tienen un trabajo, perdón, ustedes están haciendo un programa y tiene falta de ortografía, lo que vendría a ser falta de ortografía, no lo van a poder ejecutar. Bueno, también van a tener distintos tipos de lenguaje algorítmicos, gráficos y los que no son gráficos. Los gráficos son la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo, un diagrama de flujo. Esto del diagrama de flujo lo van a hacer ahora en el ingreso y en su carrera o en su vida diaria, seguramente lo van a hacer previamente, antes de ponerse a escribir un algoritmo. Lo que generalmente se hace es un diagrama de flujo, es decir, se buscan las características principales no con una estructura específica de programación, sino con una estructura más general como les voy a mostrar ahora. Dicha representación se da por medio de varios símbolos que, unidos entre sí, indican el orden en el que se debe dar un proceso. También obviamente están los algoritmos no gráficos que representan en forma descriptiva las operaciones que debe realizar un algoritmo. Por ejemplo, un algoritmo matemático. Fíjense, nosotros podemos tener un algoritmo que empieza donde dice algoritmo y termina donde dice fin de algoritmo. Esto es una estructura que si ustedes se descargan el PCIN, ahora después les voy a mostrar, si no, cómo se hace. Lo que figura aquí es lo siguiente, para que se entienda y para que ustedes puedan interpretar qué es lo que aparece acá. El algoritmo lo que quiere hacer es hacer una suma de dos números y mostrar el resultado. Entonces yo les pregunto a ustedes, cuando en la calculadora, que todos deben tener una calculadora, si bien no les sale el cartelito ingrese dos números, pero ustedes apretan un número, apretan el símbolo de suma, apretan el otro, ponen igual y les da el resultado. Bien. Eso mismo se puede hacer en un lenguaje de programación o en un algoritmo. Seguramente será uno de los primeros programas que hagan cuando empiecen a cursar el laboratorio 1. Lo primero que siempre se hace, esto lo tienen que estar anotando, no los estoy viendo, pero lo tendrán que estar anotando, es lo que se conoce como declarar las variables. Es decir, ¿qué variables voy a utilizar en este programa? Y bueno, y ahora les digo bien que es una variable. Si yo voy a hacer una suma de dos números, mínimo necesito un número, que es el que voy a ingresar, el otro número que voy a ingresar y el resultado. ¿Qué es una variable? Bueno, una variable, ahora más adelante en la presentación está, pero una variable entiéndanlo como algo que varía. Parece tonta la definición, pero es así, una variable es algo que varía, es una dirección de memoria que está en la computadora que puede tomar distintos valores. Ustedes, por ejemplo, cuando se loguean, si se loguean en alguna red social, bueno, generalmente se loguean con ustedes mismos, pero imagínense un logueo en un cibercafé que pasan muchas personas que se van a loguear, donde está la parte del logueo, esa es una única dirección de memoria donde varias personas le ingresan un valor, su usuario o su contraseña. Y esa posición de memoria no es que una red social tiene
millones de direcciones de memoria para cada uno de nosotros, sino que es la misma que va variando. O sea, cada vez que entra una persona o entra otra, le pone una dirección de memoria, le pone un valor a esa variable, nuestro usuario, nuestra contraseña, o le pone otro, y eso es una variable. ¿Por qué dicen entero? Bien, fíjense que hay cosas que están en azul, hay cosas que están en negro, eso no es casualidad. Ahora después eso lo van a ir entendiendo mejor, pero miremos. Nosotros tenemos el algoritmo, que es como empieza, es el nombre del algoritmo, entero. ¿Qué quiere decir entero? Entero es cómo es el tipo de variable. Estas variables que nosotros tenemos son num1, num2 y suma. ¿Qué quiere decir tipo de variable? Bueno, piénsenlo. Yo siempre voy a tratar de buscar algún ejemplo de algo que supongo que debe ser conocido por ustedes. Miren cuando ustedes guardan un archivo en Word, ¿qué les dice? Bueno, ponerle nombre al archivo de Word es esto, nombrarlas, y decidir qué tipo de archivo va a ser. ¿Va a ser PDF? ¿Va a ser .doc? ¿Va a ser .cuánto? Bueno, si ustedes están trabajando en Word, le van a poner .doc, .pdf. Si están trabajando en Excel, le van a poner .excel o PDF también. Y eso es muy importante a tener en cuenta al momento de declarar variables, como se dice esto. ¿Por qué? Porque si ustedes están trabajando en Word, no van a guardar el archivo .excel. Si ustedes están trabajando en Excel, no van a guardarlo .doc. ¿Y a qué me refiero con esto? El tipo de variable, nosotros vamos a tener distintos tipos de variables. Entera, real y carácter. Por ahora son esas, después van a ver que hay muchas más. ¿Qué es entera? Entera es lo que todos suponen que es un número entero, es un número que no tiene decimales. Real es cuando el número puede llegar a tener decimales, y carácter es cuando tenemos que ingresar una palabra. En este caso, como nosotros vamos a hacer una suma entre dos números, yo puedo decir que mi tipo de variable va a ser entera. Si quiero sumar números con decimales, tengo que decir que mi tipo de variable es real. Entonces, lo mismo de cuando guardo un documento en Word, le tengo que poner un valor que yo entienda qué es lo que significa. Le puedo poner A, B, C. No es recomendable eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchas variables, acá es sencillo este programita, pero cuando tengamos muchas variables tenemos que saber qué es lo que hace cada una de las variables. Cuando ustedes guardan un documento en Word, le ponen un nombre como para entenderlo, cuando después lo quieran buscar, de qué se trataba. Bien, algo parecido hay que hacer. Entonces, primero se declara la variable. Después, fíjense que esto no es casualidad, esto entero está en azul, quiere decir que es algo que tiene ya el programa de por sí. Estos son valores que nosotros agregamos. Luego, esto que está entre comillas y en rojo, fíjense que está entre comillas y en rojo, está en un paralelogramo. Y fíjense que acá arriba tiene una flechita como que sale. Esto y esto, fíjense que tienen las mismas características, son cosas que aparecen por pantalla. En la pantalla del usuario van a estar escrito esto. No entre comillas, pero el programa sabe que uno pone comillas y todo lo que esté entre comillas sale por pantalla. Todo esto que estoy diciendo son cosas que tienen que estar anotando, porque son cosas que van a necesitar saber. Insisto, las comillas no se ven en la pantalla, sí se ve lo que está entre comillas. Si yo quisiera poner comillas, tendría que poner estas comillas, estos símbolos y las comillas. Esto es lo que sale por pantalla. Luego, esto, fíjense que tiene una flecha como para adentro, es lo que el usuario le ingresa. ¿El usuario qué le va a ingresar? Le va a ingresar el valor del número 1 y le va a ingresar el valor del número 2. Esto lo lee el programa y después lo que tiene que hacer es, en la variable suma, guardar la operación número 1 más número 2 a través de este conector. Luego, por pantalla, va a salir escrito textual, la suma es 2 puntos, y lo que se va a poner acá es el valor que me dio esta suma. ¿Se entiende lo que se hizo acá? Sí, sí. Sí, profe. Ahora, espérenme 2 segundos. Lo que voy a hacer es ir nuevamente al campus. Anda un poquito lento.
Voy al campus, voy a la parte general. Y voy a la parte que dice pseudocódigo, PCIN. Si ustedes quieren, lo pueden descargar. Insisto, si no quieren, no lo descarguen, no hay problema. Pero todo muy lindo lo que estoy mostrando yo gráficamente, pero vamos a la acción. Yo ya lo tengo descargado. Por eso es que directamente lo voy a abrir para no descargarlo de vuelta. Pero si ustedes lo quieren, lo pueden descargar. Bueno. Supongo que estarán viendo el PCIN. Acá lo que les recomiendo que hagan, esto, si bien no es que no les recomiendo sí o no, les voy a mostrar de qué se trata, pero sepan que puede variar mucho de computadora a computadora y de perfil en perfil. ¿Y a qué me refiero con perfil? Si uno va a configurar, vamos a opciones de lenguaje. Vamos a ver que tenemos un montón de perfiles. La UTN tiene uno creado, que es un poquito distinto con respecto a los anteriores. Es un lenguaje con características propias de la UTN. Pero insisto, esto es algo que les va a servir este mes de transición de ingresos, después no les va a servir más. Si ustedes quieren para ir jugando un poco a programar, lo pueden utilizar. Si no lo pueden descargar, no se preocupen porque no es el fin del mundo. Entonces nosotros ponemos acá donde dice UTN. Lo puse. Bien. Fíjense que recién hoy les aparecía, decía algoritmo o fin de algoritmo, acá les aparece proceso, fin de proceso. Son detalles. Uno tendría que poner un nombre, ejemplo, por ejemplo, voy a poner yo, doy enter y voy a hacerles el mismo algoritmo que figuraba en el campus. Denme 2 segundos, por favor. Si se fijan a la derecha, tiene ya como precargado muchas de las cosas que se necesitan para utilizar. ¿Está mostrando la pantalla, profe? Porque veo... Ah, ahí está. Ahí está. Bien. ¿Qué era lo primero que teníamos? Bueno, puse proceso, este ejemplo es el nombre. Nosotros habíamos definido las variables, ¿se acuerdan? En este caso decía entero y estaba el nombre de las variables en el ejemplo que ustedes tienen en el Prezi. Acá en el perfil de UTN es un poquito distinto, se escribe de manera diferente, se declaran de manera diferente las variables, no se compliquen demasiado con eso, pero se pone de esta forma, definir y acá tengo que darle el nombre a las variables. ¿Qué nombre les voy a dar? Nombre que yo quiera. En el ejemplo decían un 1, se ponía una coma, un 2, se ponía otra coma y suma. Bien. Luego, se escribía. ¿Bien? Fíjense que dice escribir. Esto que dice escribir es lo que yo les mostraba hoy, que era lo que salía por pantalla. Lo tienen que poner entre comillas. Dice ingrese los valores. Cierro comillas.
Fíjense un detalle, que acá aparece un punto y coma. Acá me dice que falta un punto y coma. Bien. ¿Qué me faltó acá? Definir num1, num2, suma como entero. Fíjense que acá me dan las opciones de cómo definirlo. Lo puedo definir como carácter, como entero, como lógico, como real. Ya van a ver qué es lógico, qué es real, etc. Pero yo en este caso lo voy a definir como entero. Ahora, se dan cuenta que me estaba marcando errores, ¿no? Yo pongo un punto y coma o no pongo un punto y coma, el programa no se hace. Eso es lo que tienen que tener en cuenta y bueno, obviamente que me lo va a estar marcando y eso quiere decir compilar, depurar el programa. Entonces, primero digo, ingrese dos valores. ¿Qué valores va a ingresar el usuario? Y el valor que va a ingresar el usuario, que yo tengo que leer para conocerlo, es el valor de num1, de la variable num1. Voy de vuelta. Lo voy a tener que leer el valor de la variable, que es num1, num2. Porque son las direcciones de memoria que yo elijo para que cuando el usuario ingrese valores, los ingrese y se guarden en la dirección de memoria que yo elegí para esos valores, que es num1 y num2. Sigo, y ahora lo que quiero hacer es la operación. ¿Cuál es la operación que yo quiero hacer? Digo, bueno, suma, que es otra de las variables, es igual a, ¿qué? Num1 más num2. Y después, fíjense si van entendiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Próximo paso es que salga por pantalla que, entre comillas, esas comillas no van a salir en la pantalla, el resultado es... ¿Y quién es el resultado? El resultado es suma. Y ahí termino. Tengo que poner una coma también. Bien. ¿Se entendió esto que hice? O sea, básicamente hice lo mismo que estaba escrito, lo que pasa es que se los quería mostrar cómo se escribía, cómo se hacía con un programa. ¿O tienen alguna duda o quieren que les explique algo de por qué hice algo en todo este algoritmo? Pregunten sin miedo. ¿Están para Una eso? pregunta. Estoy para eso. Después de suma, ¿qué signo pusiste Igual, antes de...? suma es igual a la suma entre los dos números. Ok, perfecto, listo, pues no se veía en la compu por eso. Ahí está. Paso siguiente, voy a este botoncito verde que es el de ejecutar. Yo no puedo ejecutar de acá, pero bueno, lo ejecuto de acá. Entonces, ¿están viendo una nueva pantalla? Se ve en azul, pero no se ve nada. Dice ejecución inicial, ingrese los valores. ¿Ven eso? No, se ve azul, la pantalla chiquita. Bueno, Se ve como censurado en negro. sí, ahora lo muestro. Ahora sí, dice ejecución iniciada, ingrese los valores. Ahora sí. Sí, Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, entonces yo ingreso 7, por ejemplo. 7, doy enter, otro valor, 8, doy enter. El resultado es 15. ¿Ven? Bien. Entonces, ya lo terminé. ¿Está bien hecho? Sí, supongo que sí. Yo quería sumar los números, pero bueno, puedo tener después detalles. Fíjense, acá el resultado es 15, me queda todo pegado. No me gusta cómo queda. Entonces, bueno, voy de vuelta al programa. Uh, bueno, se me cerró el programa. Se me cerró el programa, disculpen, ¿eh? Tengo que hacerlo de vuelta.
No hay problema. Denme 2 minutos que ya lo escribo. Profe, yo Sí, acabo de instalar el programa y le acabo de cargar, viste que te decía para precargar el seteo de la UTN y no sé qué, sí. y te da todas las listas. Bueno, le precargué uno que dice UTN FSRC, creo, Sí. pero no sé cómo cambiarlo, no sé si ese era el que había que Sí, es ese. poner. Ah, Podés bueno, poner el que pues, quieras. pero ¿y eso cómo lo puedo cambiar? Configuración, configurar, donde dice arriba. Sí, Y hay perfiles, algo así. a ver. Ah, gracias. Ahora sí están viendo, ¿no? De vuelta a la pantalla. Sí, sí. Bueno, vuelvo. Entonces, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí? El 15 me había quedado pegado. Entonces, bueno, digo, en donde dice es, para que no me quede pegado, dejo un espacio. Así me aparece cuando yo lo ejecute. Si ustedes quieren, lo pueden hacer ahora para probar. Sencillito ese programa es. Cuando yo lo ejecute no me va a quedar el 15 pegado. Sí, ese, Cristian. También pude haber hecho lo siguiente, fíjense, es un detalle. Acá donde dice leer num 1, pude haber hecho así. Y puedo poner leer num 2. Es lo mismo. Pero ¿qué pasa? Siempre, esto es algo que ustedes tienen que mentalizar, tengo que tratar de hacer programas lo más cortos posible. ¿Qué significa cortos? Que tengan la menor cantidad de líneas. Fíjense que acá tengo 9 líneas en total. Menos, porque esta la puedo sacar. Tengo 8 líneas. Siempre tengo que tratar de hacer la menos cantidad de líneas posibles. ¿Por qué? Para que el programa quede más depurado. ¿Por qué? Porque se entiende mejor de esta manera. Entonces, yo en vez de leer 2 veces, pongo poner leer así, coma, un 2, como había puesto hoy, y esto tiene una línea menos de código. ¿Saben lo que dan por una línea menos de código cuando entran a una empresa y le dicen, bueno, depurame este código? Bueno, básicamente esas son las cuestiones que uno como programador después se va a poner a realizar. Entonces, este es uno de los códigos simple, el que figura como ejemplo. También esto que está escrito lo pueden hacer tipo pseudocódigo, de esta forma. Voy acá donde dice dibujar. No están viendo nada, ¿no? Nada nuevo. No, no se ve azul. Ahora sí, ¿no? Están viendo que lo mismo que yo había escrito se puede dibujar como lo que estuvimos viendo en el ejemplo, ¿ven? Proceso, ejemplo. Fíjense que no es casualidad los colores, las formas geométricas, eso no es casualidad, está así por algo, está así porque cada cosa representa una cosa distinta. O sea, una cosa es leer, otra cosa es escribir, una cosa es declarar una variable, etc. Cada cosa siempre les va a parecer diferente dependiendo de lo que simbolice. ¿Se entiende más o menos el ejemplo? Este primer programita, si quieren háganlo, no hay problema. Si tienen algún problema me dicen. Después igualmente en un rato ya terminamos la primera parte
de la clase, les doy un rato para que se pongan a hacer ejercicios. Y si quieren también, no es un ejercicio, pero sí es forma parte de lo que estamos viendo, que lo pueden practicar por el simple hecho de decir, bueno, lo hice, me salió, no tuve problema. No es lo mismo verlo que hacerlo. Van a ver que les va a faltar un montón de cosas, porque cualquier punto, coma, punto y coma que les falte, no les va a permitir ejecutar el programa. Tengan en cuenta las sugerencias que le va haciendo el mismo. Fíjense que los cartelitos que me aparecían a mí en amarillo, eso simboliza algo parecido, insisto, que cuando escriben en Word que les subrayan con rojo alguna palabra, bueno, dense cuenta que ahí hay algo que no está bien. Bien. Seguimos con la clase. Denme 2 segundos que cargo el Prezi. No sé si alguno lo está haciendo, lo pudo hacer, lo quiere mostrar. Cualquier cosa, después me pregunta, comparte pantalla y lo vemos, ¿sí? A mí me faltó la última parte, después de suma, Sí. ¿qué iba? Después de suma estaba escribir la suma es y poner suma. Y si no, no sé cuál de todas me decís, porque había 2 veces, estaba 2 veces suma. No, la última, la que era suma igual número 1, coma número 2. Sí. Bueno, después pones escribir, entre comillas, la suma es, cerrás comillas, ponés una coma y escribís suma, punto y coma. Oye, Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, esto que lo último que hice fue un pseudocódigo, vieron que lo vieron graficado. Por lo general, los pseudocódigos ustedes los van a realizar cuando no sepan qué es lo que tienen que hacer. O sea, ¿a qué me refiero? Una cosa es copiar un programa y otra cosa es pensar una solución, la cual se les requiera. Entonces, uno puede directamente ponerse a resolver el problema escribiendo en código o puede previamente ponerse a escribirlo en pseudocódigo. ¿Cuál es la ventaja del pseudocódigo? Bueno, qué sé yo, no tiene necesidad de crear las variables, no tiene necesidad de escribir el nombre del programa, y es mucho más corto que un programa realizado escrito. Pasa muy de manera similar a cuando uno tiene que hacer una operación grande en matemática y bueno, uno se puede mandar directamente a tratar de resolverlo, puede decir, bueno, ¿dónde está la parte complicada? ¿Qué es lo que tengo que ir haciendo? Entonces lo va pensando en su cabeza y después lo lleva a cabo. Entonces, bueno, acá aparecen algunas de las ventajas de utilizar pseudocódigo. Siempre tengan que tener en cuenta esto que dice acá, si se siguen las reglas se pueden observar claramente los niveles que tiene cada operación. Después es muy fácil pasar de pseudocódigo a un programa. Bueno, este era el programa como les había mostrado hoy. Son detalles, pero que no vienen nada mal. Fíjense que, bueno, en este caso ni siquiera piden puntos y comas, pero en el lenguaje, fíjense que acá se llama inicio y fin, y allá era proceso y fin de proceso. Esas diferencias son las que marcan la diferencia entre un lenguaje y otro de programación. Ustedes mejor habrán escuchado, si están acá, imagino que sí, que pueden aprender distintos tipos de lenguaje, C, Python, Java, sí, cualquier tipo de lenguaje. Muchas empresas dicen, bueno, yo necesito un programador que sepa este lenguaje. Aprender un lenguaje de programación es algo muy similar a aprender un idioma.
uno tiene que conocer las características, las formas, etc. Si bien hay algunas cuestiones que son universales, como también con los idiomas tenemos cosas universales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos leyendo un texto en el idioma que fuera, una coma representa lo que para todo el mundo lo mismo. Un punto y aparte representa para todo el mundo lo mismo. Entonces, en este caso ustedes lo que van a aprender en esta carrera son todas aquellas cuestiones generales. Después, obviamente, cada idioma tiene sus particularidades. Y aquellas particularidades son las que van a definir que sepan uno u otro idioma. Pero básicamente, aprender un lenguaje de programación es casi lo tan complejo como aprender un nuevo idioma. Tiene que saber todas las características. Incluso fíjense, no sé, el idioma castellano tiene algunas letras que otros idiomas no tienen. Nosotros tenemos la ñ, en inglés no está, la ñ no existe. Qué sé yo. Los franceses usan una letra, la C en francés se escribe de otra manera incluso. O sea, cada lenguaje, cada idioma tiene sus particularidades. No sé, los alemanes, todos los sustantivos los escriben con mayúsculas y nosotros no. Bueno, esas particularidades que tienen los idiomas son las particularidades que tienen los distintos lenguajes de programación y uno es lo que tiene que ir aprendiendo, lo que va a ir aprendiendo toda su vida. ¿Termina uno alguna vez de aprender todos los lenguajes? No, porque son muchísimos lenguajes y uno no puede saber todo. ¿Uno se sabe todo de memoria? No, tampoco. Sí puede tener algunas cuestiones generales de los lenguajes y puede ir perfeccionándose en alguno en particular, en alguno que esté trabajando, pero es muy difícil aprenderse todos los idiomas. Después, obviamente, fíjense que cuando yo estaba escribiendo, me daba sugerencias, me daba un cierto tipo de ayuda que yo sé interpretar y sé corregir. Entonces, eso básicamente es lo que les va a ir pasando cuando ustedes quieran ir aprendiendo un idioma u otro. En unos programas los va a ir orientando sobre cómo tienen que hacer las cosas. Bien, acá tenemos lo que son las variables, que un poco ya se los había nombrado. Les doy bien la definición formal. Una variable es una dirección de memoria, un nombre, un identificador, que permite almacenar temporalmente, es importante, temporalmente, un dato durante la ejecución de un proceso. Al proceso de dar nombre a una variable se lo denomina declaración de variables. Al declararlas, se reserva una posición de memoria para la misma, donde se almacenará el valor que toma cada variable en el momento del programa. Fíjense, por ejemplo, num1 y num2, si yo ponía un valor o ponía otro, ese valor iba a ir cambiando, iba a ser variable, no siempre iba a ser el mismo. Si nosotros queremos tener un valor que no varíe, lo que vamos a necesitar es lo que se conoce como una constante. Una constante es un valor que no varía, es algo que siempre queda en el mismo valor. Ejemplos de constantes, ¿y para qué las voy a utilizar, por ejemplo? Y bueno, si yo quiero, como dice acá el ejemplo, calcular el área de un círculo, hay una constante que es el número pi que yo tendría que definir. Digo, bueno, el número pi vale 3,14 y siempre va a valer 3,14. Y lo tengo que utilizar para esto. Entonces, defino una constante, es una posición de memoria que nunca va a variar. Cada vez que yo llame pi, incluso no sé si no en PCI no aparece pi. Si ustedes ponen pi, fíjense si lo están usando ahora en este momento. Si ustedes ponen P mayúscula I, si no desaparece ya porque alguien la declaró como variable. Es un número que no va a variar. Entonces, o pueden tener constantes literales como un carácter, SN, que simbolice sí o no, etc. También están lo que se conocen como identificadores. Un identificador es una secuencia de caracteres, un nombre, que sirve para identificar una posición de memoria de la computadora que nos permite acceder a su contenido. En este caso, tenemos distintas reglas para los identificadores, muchas de las cuales les pueden llegar a ser conocidas. Cuando, por ejemplo, usamos algo parecido a esto, cuando tenemos que poner nuestro nombre de mail o algún usuario que queramos declarar o guardar un archivo. Fíjense que estas características son para los identificadores muy parecidas a lo que pasa cuando queremos guardar un archivo, queremos ponernos un nombre de usuario. Y se debe comenzar con una letra mayúscula o minúscula, por lo tanto, no puede empezar con un número o carácter especial, no debe contener espacios en blanco, como un mail. Letras y dígitos y el carácter guión están permitidos solo después del primer carácter.
Estas son reglas básicas, insisto, similares a las que podemos llegar a tener cuando queremos armarnos un correo electrónico. Bueno, hay distintas convenciones para los identificadores. El estilo de escritura se lo conoce como camel case. Básicamente, fíjense, estas son sugerencias, no sugerencias, sino cuestiones que todos los programadores, con las que todos los programadores se manejan. Por ejemplo, si queremos escribir, siempre obviamente tenemos que arrancar con, cada vez que queremos, como no se permiten los espacios, lo que generalmente se hace, cuando termina una palabra y empieza otra, la próxima palabra empieza con mayúsculas. Por ejemplo, ustedes leen acá apellido, nombre, persona, saben que cada vez que termina una palabra, termina apellido, nombre aparece ya con mayúscula, persona aparece ya con mayúscula. Eso es es una regla que todos los programadores siguen para poder hacer identificaciones. Insisto, lo mismo pasaba hoy cuando estábamos declarando las variables. Num1 y num2 y suma. Yo le pude haber puesto, no sé, a una variable la pude haber llamado Eduardo si quería. Pero no me sirve, o sea, no. Si otra persona va a leer mi código, no va a entender porque yo a una variable la llamé Eduardo, la llamé num1 o suma. Entonces siempre se trata de poner un nombre representativo de lo que vaya a ser esa variable. Cuando estamos desarrollando un algoritmo, dice, el tipo de datos determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable. A ver, hoy en el caso de la suma, yo puse el ejemplo, no sé, 7 más 8 y me dio. Yo las había declarado como enteras las variables. Pero ¿qué pasa si yo quería sumar 1,3 más 2? Me iba a tirar error. ¿Por qué? Porque las variables están declaradas como enteras. Entonces, ¿cómo sé yo cómo tengo que declarar las variables? ¿O por qué las voy a declarar de una manera o de otra? Bueno, básicamente lo que se intenta es, si yo sé que los valores que va a tomar no van a ser valores con coma, los pongo como entero. Si existe la posibilidad de que a alguno se le ocurra poner un valor con decimal, entonces la declaro como real. A nadie se le va a ocurrir cuando tenemos que hacer una suma de dos valores poner una letra, porque usted en la calculadora puede ingresar una letra y le va a tirar un error. Pero son cuestiones que yo tengo que considerar y eso lo hago antes de que se ejecute el programa, de determinar qué tipo de variable, qué tipo de valores va a poder tomar esa variable. Si yo quiero que tome solo valores enteros o solo valores reales, o también valores reales. La pregunta que se les debe venir a la cabeza, ¿puedo declarar cualquier valor de variable numérica como real? Sí, no hay ningún problema. No se recomienda que si son enteras que las declares como enteras, como para darle un poco más de pura al programa, pero para empezar, por las dudas, si no sé qué valor va a poner el usuario, le doy a todo real y listo. No hay ningún problema, no ocupa más espacio, nada. Sí, quizás cuando uno quiere perfeccionar su algoritmo, perfeccionar su programa y ve que una variable nunca toma valores reales y toma valores enteros, conviene poner un valor entero, pero por ninguna cuestión de ahorro de nada, sino por una cuestión de convención y por una cuestión de hacerlo mejor el programa, nada más. Insisto, al principio, por las dudas, o ¿qué hacía yo? Le ponía todo real y listo, no me iba a equivocar, no iba a estar mal. Después tenemos expresiones, que son combinaciones constantes, variables, símbolos de operaciones, que todas esas, cada lenguaje de programación tiene algunas distintas, pero varían en muy pocas cosas. Tenemos los operadores aritméticos, relacionales y lógicos, ahora les voy a mostrar cuáles son cada uno, lo deben conocer. Estos operadores aritméticos se dan en pseudocódigo, la suma hoy es símbolo más, la resta, la multiplicación es el asterisco. La potencia es esta, que ustedes lo tienen generalmente cerca del enter, es este simbolito que es como una B corta invertida. Después búsquenlo, cada teclado lo tiene en distintos lugares. Una división real y una división entera. ¿Cuál será la diferencia entre división real y entera? Una barrita es la división tradicional. La división entera es aquella que no te permite tomar valores decimales. O sea, si yo declaré que mis variables son enteras, tengo que utilizar div.
Si yo declaré que mis valores son reales, tengo que usar la barrita. Esto me va a dar el valor entero, no me va a dar los decimales. Mod, la palabra mod, simboliza módulo, lo que me da es el resto de la división entera. Dice el valor del resto de una división. Esto se lo van a ir aprendiendo a medida que vayan utilizándolo. Símbolos acá no, son muy parecidos. Menor que, menor igual. Si ustedes conocen el símbolo menor igual, que lo van a ver en matemáticas, se le pone una rayita, pero esa rayita no existe en ningún teclado, así que lo que se hace es se pone menor y se pone el igual. Igual, se pone igual igual. Fíjense que hoy yo, por ejemplo, para poner suma igual a el valor, con un solo igual me alcanzó, pero en general, en los lenguajes de programación que ustedes van a ir trabajando durante el primer año, se tiene que, para algo que es igual, tienen que poner 2 veces el igual, igual, igual. Bueno, mayor que, mayor, igual, y diferente. Cuando ustedes quieren decir que algo es distinto, se le pone el signo de exclamación y un igual. Eso para decir que algo es distinto. Diferente de 3 es diferente de 5. Entonces se pone este símbolo. Bien, y esto mucho hoy no lo van a entender porque todavía no tuvieron matemática. Cuando tengan matemática van a entender un poquito más de qué se trata esto. No los quiero complicar hoy porque, insisto, no creo que lo lleguen a comprender, pero son símbolos para hacer operaciones lógicas. Insisto, vean lo de matemática, la primera clase de matemática, y después vuelvan a ver esto y lo van a entender. Hoy, si se los explico, me parece que no tiene mucho sentido. Esto es una negación, esto es una... Bueno, pero no lo van a entender. Disculpen, esto está de más hoy con ustedes. Prioridad de los operadores. ¿Qué quiere decir la prioridad? Bueno, o sea, ¿quién hace primero qué cosa? O sea, esto es un orden de prioridades. O sea, primero siempre trabajamos los paréntesis. Cuando ustedes ven una operación en un lenguaje de programación, primero se van a hacer los paréntesis, después la potencia, después estas operaciones, después las operaciones lógicas y después las desigualdades. Pero bueno, hasta que no estén haciendo algún ejercicio, esto no le va a dar mucha importancia. Sí recuerden que este 1, 2, 3, 4, 5 es un orden de prioridades. Primero, segundo, tercero. Así. Y me parece que ya... Bueno, hasta acá llegamos. ¿Alguna duda, pregunta de esto que estuvimos haciendo ahora, que estuvimos viendo? Todo bien hasta que se tenga que poner a hacer los ejercicios. Van a ver. Bueno, voy a parar la grabación.